El precio del café que nos tomamos, lo que nos pagan a fin de mes, las noticias de economía. ¿Qué tienen en común? Pues que todo eso está influenciado por un puñado de ideas. Ideas increíblemente poderosas que han moldeado economías por siglos. Hoy vamos a meternos de lleno a entender las ideas de 4 pensadores que, aunque no lo parezca, siguen peleándose por el control de nuestra billetera. A ver, analicemos esta frase por un momento. A primera vista suena justo, ¿no? Proteger los empleos locales, la dignidad del trabajador. Pero, si lo pensamos bien, esconde una tensión enorme. ¿Ayudar a unos pocos aquí significa cerrarle la puerta al resto del mundo? Es uno de los dilemas económicos más clásicos que existen. Y esta pregunta, la verdad, no tiene nada de nueva. De hecho, nos lleva directo al corazón de los debates económicos más importantes de la historia. Para encontrar una respuesta, no es suficiente con ver las noticias de hoy. No. Tenemos que viajar en el tiempo y entender a los gigantes que hace siglos escribieron las reglas de un juego que, todavía hoy, seguimos jugando. Y nuestro primer protagonista en este viaje es Adam Smith. Con él no solo nace la economía como ciencia, sino que también nace una de las ideas más, influyentes de todos los tiempos. Pensemos un poco en cómo era el mundo en el siglo XVIII. Casi todos creían que la riqueza de un país se medía por el oro que tenía guardado. Pero entonces llega Smith y básicamente le dice a todo el mundo, oigan, están equivocados. La riqueza no es un tesoro que se guarda, es algo que se crea. Y el motor de esa creación, la libertad. Y aquí está su concepto estrella, la mano invisible. Es una idea que suena casi mágica. O sea, el carnicero no nos vende la carne por buena gente, sino porque quiere nuestro dinero. Y nosotros la compramos porque queremos cenar. Ninguno de los dos está pensando en el bien de la sociedad, pero esa simple transacción lo genera. Smith se dio cuenta de que si multiplicamos esto por millones, el egoísmo de cada uno se transforma, como por arte de magia, en prosperidad para todos. Entonces, sus pilares son súper claros. El interés propio es el motor, la libertad económica es el combustible, y la división del trabajo, bueno, ese es el acelerador. Smith lo explicó con una fábrica de alfileres. Una sola persona, con suerte, haría un par de alfileres en un día. Pero 10 personas, cada una haciendo una pequeña parte del trabajo, podían producir casi 50.000 alfileres. ¡50.000! Esa fue la prueba de que la especialización era la clave del progreso. Pero bueno, mientras las ideas de Smith impulsaban la revolución industrial, también empezaron a surgir unos problemas gigantes. Y con ellos, claro, apareció la antítesis más famosa de Smith, Karl Marx. Marx miraba el mundo y no veía armonía, veía conflicto puro y duro. Para él, esas ciudades industriales con jornadas de trabajo interminables, sueldos de miseria y una desigualdad brutal no eran un error del sistema. No, eran el resultado inevitable de un sistema que, según él, estaba basado en la explotación. Y el corazón de toda su crítica está en este concepto, la plusvalía. A ver, imaginemos la jornada de trabajo. Digamos que en las primeras 4 horas, un obrero produce lo suficiente para cubrir el valor de su propio salario, pero la jornada es de 10 horas. ¿Qué pasa con las otras 6 horas? Bueno, ese trabajo extra crea un valor, un plusvalor, que no se le paga al trabajador. Para Marx, esa es la ganancia del capitalista, un valor extraído directamente del sudor del obrero. El contraste es brutal. Donde Smith veía una mano invisible que ponía todo en armonía, Marx veía una lucha de clases que era inevitable. Donde Smith veía libertad y prosperidad, Marx veía explotación. Son 2 visiones del mundo que son literalmente agua y aceite. Este debate entre Smith y Marx dominó el mundo por décadas. Pero en el siglo XX pasó algo, una catástrofe global que hizo que el mundo entero se preguntara si, a lo mejor, ambos estaban un poco equivocados. La mano invisible, esa fuerza que supuestamente lo arreglaba todo, de repente pareció que simplemente se había esfumado. La Gran Depresión fue un shock tremendo. Los mercados no se arreglaron solos. Millones de personas perdieron sus empleos, los bancos quebraron, la economía mundial se paralizó por completo. Toda la fe que se tenía en el libre mercado se hizo pedazos.
Y justo en medio de toda esa desesperanza, apareció una nueva voz, John Maynard Keynes. Y su idea central, en ese momento, fue una verdadera herejía. Dijo, un momento, el sistema de mercado no es una máquina perfecta, se puede romper. Y peor aún, puede quedarse estancado con un desempleo altísimo por tiempo indefinido. Y el culpable de todo esto, según Keynes, era uno solo: la falta de demanda agregada. Pensemos en este ciclo. Si la gente, por miedo al futuro, deja de gastar, las empresas dejan de vender. Si no venden, no producen. Y si no producen, despiden gente. Lo que genera, claro, todavía más miedo y menos gasto. Es una espiral descendente de la que es muy difícil salir. Su solución fue igual de revolucionaria. Si el sector privado no puede o no quiere gastar, alguien más tiene que hacerlo. ¿Y quién es ese alguien? Pues para Keynes era el Estado. El gobierno tenía que meterse, gastar en lo que fuera necesario, obras públicas, lo que sea, para inyectar dinero, crear empleos y con eso romper de una vez por todas ese círculo vicioso. Y bueno, las ideas de Keynes dominaron la política económica por muchísimos años, pero como pasa siempre en la historia, el péndulo empezó a moverse de nuevo hacia el otro lado. Para los años 80, el mundo se enfrentaba a un monstruo económico nuevo, la estanflación. A ver, pensemos en lo raro que es eso. La economía no crecía, o sea, estaba estancada, pero al mismo tiempo los precios no paraban de subir. Una mezcla tóxica. Y los nuevos críticos le echaron la culpa directamente a la receta de Keynes. A toda esta nueva corriente se le llamó neoliberalismo, y su principal profeta fue el economista Milton Friedman. Su manifiesto era muy claro. El Estado se había vuelto demasiado grande y torpe. La solución era achicarlo, privatizar empresas, controlar la inflación por encima de todo y, en resumen, devolverle el poder al mercado. Y todo esto nos trae de vuelta a nuestra pregunta del principio. Esta propuesta de la industria textil ya no es solo una cuestión de empleos contra importaciones, no. Ahora es un verdadero campo de batalla donde chocan todas estas grandes ideas que acabamos de recorrer. Miren esta tabla. Es que es un verdadero choque de titanes. En una esquina tendríamos a Adam Smith y a su heredero, Friedman, gritando: «¡Libre comercio! Esa prohibición nos va a perjudicar a todos». En la otra esquina estaría Marx, viendo esto no como un tema de eficiencia, sino como una lucha de clases a nivel global. Y en el medio, como siempre, Keynes, el pragmático, que quizás diría, bueno, a lo mejor podemos apoyar la medida por lo menos un tiempo, para salvar empleos y que la economía no se detenga. 4 escuelas de pensamiento, 4 formas radicalmente distintas de ver exactamente el mismo problema. Y estas ideas no son solo teoría de libros, Han definido siglos de políticas, de guerras y al final el mundo en el que vivimos hoy. Así que la próxima vez que escuchemos un debate sobre economía, recordemos a estos 4 gigantes. Sus fantasmas siguen discutiendo en los pasillos del poder. Y la pregunta que nos queda flotando es: en un mundo con desafíos nuevos como la inteligencia artificial o el cambio climático, ¿cuál de estas ideas va a ganar? O más importante todavía, ¿quién será el próximo gran pensador que llegue a cambiar las reglas del juego una vez más?